Sonido, sonido. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué rico poderlos ver una vez más. Dígale que está a su lado, hoy es día de fiesta, pero con convencimiento, creyéndolo. ¿Se acuerda cuando nos estábamos en la vida secular que nos decían fiesta y desde 2, 3 días antes estábamos preparando? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues con mayor entusiasmo, con mayor fuerza, ¿verdad? Hoy el mundo secular se prepara para las fiestas del pueblo, de su producto, y eso lo hacen con un folgorio tremendo. Aquí todos los domingos tenemos fiestas. ¿Sabe por qué? Porque celebramos nuestra victoria, celebramos nuestra sanidad, celebramos todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos han recibido este año un milagro de parte de Dios? Levante su mano. Hemos recibido sanidad física, ¿verdad? Hemos recibido restauración en nuestros hogares. Hemos recibido restauración laboral, restauración familiar. Tal vez hoy tú tengas algún inconveniente con tu hija, con tu hijo, por causa del pecado, pero yo hoy quiero decirte algo. Hoy es día de restauración, amén. Hoy es día de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron agenda? Dígale que está al lado, hoy es día de fiesta. ¿Y sabe por qué día de fiesta? Porque vamos a recibir de parte de Dios una palabra que encenderá nuestros corazones, que restaurará todo nuestro ser. Y hemos querido traer un título especial. Mañana ya es 1 de diciembre, ¿verdad? 12. Y aquí no hay 11 mesunos. Aquí celebramos en la casa de Dios 365 días. Nosotros no nos bajamos del proceso, no nos rendimos del proceso. Somos fieles al proceso de Dios. Y por eso hemos querido traer hoy un tema especial. Un comienzo y un final. Por favor, apúntelo en su agenda. Un comienzo y un final. No sé aquí si nos colaboran. Y la cita bíblica que vamos a leer, con la cual vamos a desarrollar este tema, está en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos 8. Eclesiastés 7, su versículo 8. Santo y poderoso es el nombre de Dios. Vamos a empezar un mes cargado de bendición. Vamos a empezar un mes lleno de bendición y a comenzar un año mejor en Cristo Jesús. ¿Fruto de qué? De la fidelidad tuya hacia Dios. ¿Cuántos ya lo tienen, por favor? Yo lo tengo en esta versión, les voy a leer. Y si usted tiene otra versión, no se desconcentre, es la misma. Es la misma. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén y amén. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias en esta hora de la mañana por tu poderosa palabra. Háblanos en esta mañana, Espíritu de Dios, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres quien nos guías, quien nos consuelas. Espíritu de Dios, hoy nos humillamos delante de ti y te damos gracias por tu palabra. Humillados y dándote gracias, te pedimos, Padre, te pedimos, Hijo, que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Y así como usted está ahí, por favor mire la cruz con sus ojos cerrados y empiece a entregar todas sus cargas, cargas emocionales, cargas familiares, sentimentales. Dile: Señor, te las dejo en tus manos, las llevo a la cruz. Tal vez estás enfermo o enferma, suelte esa enfermedad en la cruz hoy. Tal vez
Estás en un proceso de orgullo y no lo has podido soltar. Suelte ese orgullo. Suelte esa duda, esa incredulidad. Suelte ese mal genio, esa ira, ese enojo. Déjelo en la cruz. Abra sus manos y entregue eso en la cruz en esta hora. Eso no es tuyo. Eso es de Satanás. Dile: Señor, te entrego todas mis cargas, todos mis afanes, mis preocupaciones, las dejo en la cruz. Todo temor, todo miedo, lo entrego en esta hora de la mañana. Todos estos demonios quedan ciegos, sordos y mudos, en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí como está sentado y dile: Señor, recibo desde ya tu sanidad, tu bendición, en el nombre de Jesús. Ya lo recibo en fe. Lo recibo en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: un comienzo y un final. Todos tenemos en la vida un comienzo y un final, ¿verdad? Lo que leemos en la Biblia es, creo que nuestro mayor determinante. Nosotros también tenemos un comienzo, pero también vamos a tener un final. Pero ¿sabes cómo quiere el Señor ese final? Dichoso. Diga conmigo: dichoso. Tal vez tu comienzo ha sido triste, con dolor, con mucho sufrimiento, con muchas cargas. Y por eso hoy hemos querido traer la narrativa de esta cita bíblica de Eclesiastés 7:8. Mejor es el final de un negocio que su final. Mejor es el espíritu abatido que el espíritu altivo. Y esto nos lleva a un ejemplo que está en la Biblia y que tiene que ver con la vida de David. David, siendo un niño, siendo joven, todo el mundo lo despreciaba, aún los de su casa. Pero ¿sabe quién no lo despreciaba? Jesús, Jehová y el Espíritu Santo. Los tres, los que nos formaron desde un inicio, lo tuvieron presente en un comienzo. Tal vez lo que tú haces es poco y te sientes hoy con un espíritu de baja autoestima. Tal vez hoy nadie te ve, pero yo te digo algo: Dios sí te está viendo. Dios está en medio de tu proceso. Él no ha abandonado tu proceso. Si tú has querido renunciar a tu proceso, Él no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Pero para entender un poco lo de David y lo de nuestros procesos, que es lo que hemos venido manejando durante este tiempo, es importante que todos los que estemos hoy aquí comprendamos que necesitamos unir a nuestro proceso algo poderoso. ¿Y qué es eso poderoso? La voluntad de Dios. David pudo terminar su proceso porque la unió a la voluntad de Dios. Si hoy usted está viviendo un proceso, es fundamental que entienda que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es? Es ese destino donde Él te quiere llevar. Es ese plan divino donde Él te quiere llevar. ¿Y qué es el proceso? Es ese camino para llevarte a ese destino. David lo manejó muy bien. Si usted va al libro de Samuel capítulo 16, se va a encontrar con algo. David se enfrenta a un Goliat. Un Goliat con fama, un Goliat empoderado. ¿Y quién era David? Un joven que nadie conocía. Eliab, su hermano, lo menospreciaba. Lo menospreciaba Isaí, su padre, lo menospreciaban sus otros hermanos. Nadie lo conocía, solamente Jehová. Pero eso no le quitó la fuerza a David. Eso lo acercó. Se enfrenta a este Goliat no con las fuerzas humanas de David, sino con el propósito de Dios, con la voluntad de Jehová. Por eso es que podemos rescatar de esta cita bíblica algo poderoso, que mejor es el comienzo que el final. Tal vez tu comienzo, vuelvo y repito, ha sido doloroso, tortuoso, difícil, prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, enfermedad tras enfermedad, deuda tras deuda. Pero dígale al que está al lado: no te rindas, espera un poco, no te bajes del ring, mantente en el ring. No sé cuántos knockouts has recibido de parte de la vida: divorcio, separación, rebeldía de tus hijos, alcoholismo, tabaquismo, esa esclavitud ahí.
hoy te digo de parte de Jehová de los ejércitos, no te rindas. David tenía dos elementos fundamentales para mantenerse en la voluntad de Dios y permanecer fiel al propósito, a la prueba. ¿Saben cuál era? Una honda y una piedra. 5 piedras lisas y una honda. ¿Sabe qué representa la honda? La voluntad de Dios. Es esa que le da dirección a tu vida, es esa que te lleva al destino. ¿Y sabe qué representa la piedra? Tu obediencia, tu fidelidad, tu firmeza en Cristo Jesús. Muchos no aceptan la voluntad de Dios porque pretenden ser hijos de Dios, pero todavía prendiendo un cigarrillo, levantando una cerveza, levantando un whisky, levantando cartas para la brujería, consultando con sus oídos el chisme, la murmuración, y por eso abandonan el proceso. Hay hijos de Dios que sueltan la piedra, sueltan la onda, porque tienen una lucha con la incredulidad, con la duda, con la desobediencia. Y hoy, si usted quiere ser sano y quiere conocer el destino de Dios para tu vida, el destino de Dios para tu familia, tienes que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque no es nuestra voluntad, es la de Él. Porque no es nuestro tiempo, es el tiempo de Él. Ayer compartíamos en Agua Azul ese testimonio y daba mi testimonio. Tuve una lesión de mi rodilla a través del deporte y me programaron muy rápido para esa cirugía. Y pues oraba, ayunaba, Señor, gracias, gracias, gracias Dios. Me trasladan al Meta a hacerme esa cirugía y me programaron para las 7 de la mañana. Tuve que estar 2 horas antes, yo juicioso, yo puntual, dije a las 7, Señor. Ya llevaba hambre porque me tocó desplazarme, no estoy acostumbrado a las cirugías. Y empecé a desesperarme porque ya no era a las 7 la cirugía, sino a las 8. Llegaron las 8, las 9, las 10, las 11, las 12. Mi esposa me dice, mi amor, tengo hambre, quiero ir a almorzar, ¿me acompañas? Y pues ese plato, y yo, ya afanado, ya mi parte espiritual, les soy sincero, dejó de ser. Se empezó a levantar la carne, se empezó a levantar la desesperación, la angustia, al punto que voy y le digo a la señorita ya de las citas, bueno, ya en el hospital, oye, mi cirugía era para las 7, son las 2 de la tarde y no me operan, son las 3 de la tarde, espere porque es que hubo un accidente, espere porque hay un niño, espere porque yo, Padre Santo, empecé a perder la voluntad de Dios, empecé a perder el propósito de Dios y me empecé a llenar de carnalidad. Ya no era hijo de Dios, era el viejo William. Y los voy a demandar y les voy a hacer una tutela y tan. Bueno, eso mi esposa, yo creo que decía, este hombre de dónde salió. Perdí el propósito de Dios, solté la voluntad de Dios. En una de esas voy y me siento, me quedé dormido en el piso de ese lugar. Y estando dormido el Señor, me acuerdo tanto, en la espalda sentí una voz que me decía, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. No es tu voluntad, es mi voluntad. Me levanté llorando. Fui y le pedí perdón a esa señora porque fui grosero. Una cosa es aquí yo decírselo, pero otra cosa donde ustedes me hubieran visto. Fui y le pedí perdón a esa señora y vino una paz a mi vida y vino una tranquilidad a mi vida. Mire, mi cirugía estaba de 2 horas, no se demoró sino 1 hora. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que mi proceso de recuperación fue rapidísimo. Pero todo, ¿por qué? Porque no es como comenzamos, sino como terminamos. No es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Así que si usted hoy está acelerado y tiene pensado abortar, rendirse al proceso, por favor deténgase. Acepte la voluntad de Dios, acepte el tiempo de Dios para que el propósito de Dios, así como el de David, llegue a un lugar final, llegue a un final feliz, llegue a un lugar de mayor autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y esto me lleva a nuestro primer encabezado, no diciéndoles, o mejor diciéndoles, que todos hemos pasado por procesos que duelen, procesos que confunden, procesos que traen tristeza, pero todo eso, iglesia, es para formarte. Dígale que está al lado, tu proceso es para formarte.
Tu proceso es para capacitarte. Mire lo de David, les pido excusas. David era un joven que lo único que sabía hacer era cuidar ovejas, cuidar corderos, no más. Pero se capacitó en medio de ese proceso. ¿Cuál fue su capacitación? Ir a arrancar las ovejas del hocico de leones y de osos. Su gran tarea. Va donde Saúl y se enfrenta, le dice el papá a David: ve y llévale pan y leche a tus hermanos y a otro general, se me olvida el nombre. Y llegando David a ese ejército de Israel, encontró no un ejército valiente, sino un ejército atemorizado, confundido. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 11. El ejército de Israel estaba atemorizado. ¿Y sabe por qué estaba atemorizado? Porque no estaba conectado con la voluntad de Dios, no estaba alineado en batalla. Y aquí hay a veces muchos cristianos que salen de la línea de batalla, se salen de la línea del propósito. Pero gracias a Jehová, David entendía que los procesos y las pruebas le formaban. Y va donde Saúl y dice: ¿por qué este ejército está atemorizado? Saúl no conocía a David. Y dice: yo estoy capacitado. Mi tarea es arrancar del hocico de los osos y de los leones mis corderos y mis ovejas. Y lo miró de arriba abajo. Le dijo: ¿de verdad? ¿Y cuál es tu arma? Y le mostró ese saco donde guardaba su honda y sus piedras. Y le dice: no, con eso no puedes ir, colócate mi armadura. Y le coloca la armadura de Saúl. Ese muchacho tambaleaba con todo lo que Saúl le ponía. Le dijo: no, esto no lo puedo manejar, yo no estoy capacitado para esto. Recuerde algo: si tú no estás capacitado en las cosas de Dios, corres peligro. Pero hoy damos gracias a Dios que has venido a la casa de Dios para capacitarte, amén. Esto es lo que nos fortalece el proceso. Entonces David se quita esa armadura de Saúl, toma esas 5 piedras y va de frente. Primera de Samuel, allá mismo 17:45, y le dice: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Antes de eso, el Goliat, este gran fariseo, ya lo había amenazado. Le ha dicho: ¿tú crees que yo soy un perro? ¿Por qué vienes a mí con palos? Y David le dice callado: yo estoy aquí de parte de Jehová, y hoy será tu derrota. ¿Y sabe por qué lo dijo? Estaba en la línea de batalla, estaba en la voluntad de Dios, tenía la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Estaba ungido. David estaba ungido, y por eso tuvo autoridad de decir: acá estoy. Y esa cabeza que hoy tú tienes, yo la cortaré, y una vez cortada la pasearé por todo Israel, por toda Jerusalén. Y lo que David decretó en la voluntad de Dios y en el propósito de él, se cumplió. Toma una de sus piedras, la lanza, la clava. La palabra de Dios dice que cae de frente, y estando de frente corre, y con la misma espada de Goliat le arranca la cabeza. Y el pueblo filisteo, el pueblo que atemorizaba al Hijo de Dios en propósito, salió huyendo, fue vencido. Noten lo importante de estar alineado a la batalla, de estar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios y en el propósito de Dios. Y hoy yo le hago una pregunta: ¿qué es lo más difícil que usted ha experimentado en este año? ¿La rebeldía de sus hijos? ¿El pecado de sus hijos? ¿La rebeldía de su esposo, de su esposa? ¿La necedad y la terquedad tuya? ¿El temperamento tuyo? Esos son tus Goliat. Por favor, si aún los mantienes, hoy es el día de alinearte hacia la batalla. Hoy es el día de entender que la voluntad de Dios es mejor que la tuya, y que el tiempo de Dios es mejor que el tuyo. Renuncia a tu rebeldía, renuncia a tu testarudez, renuncia a tu desobediencia. Si no lo haces, iglesia, el año nuevo no es un logo, no es un calendario más, es un espíritu que va a seguir destruyendo tu vida. Y hoy el Señor nos advierte a todos, nos hace una campaña de prevención para que nos alineemos a esa batalla. El comienzo de David no fue feliz, fue doloroso, fue muy triste. Pero ¿cuántos saben que lo oculto es que el Señor nos levanta? ¿Cuántos saben que en medio del proceso el Señor nos fortalece y nos capacita? Por favor, necesitamos estar alineados. Dios te mira donde otros no te ven. David comenzó de niño ignorado, pastoreando ovejas lejos de casa,
Nadie lo consideró ser rey, pero Dios sí lo consideró. Tal vez tú no valgas para nadie, ni para tu esposo, ni para tus hijos. Por causa de tu proceso nada. Para Dios sí vales. Para Dios sí cuenta tu hogar. No abandones tus procesos. Hoy quiero hacer un break corto. Mire, no te contamines en estas fechas. No abandones tu proceso. No eches a un lado la voluntad de Dios en estas épocas de diciembre. Épocas que contaminan, épocas que distraen, épocas que desgastan, que desaniman. Por favor, no botes por la borda la voluntad de Dios y tu propósito. El destino de Dios para tu vida es perfecto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 12? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, ¿por qué? Porque quiere nuestro bienestar. Agradable, ¿por qué? Porque quiere paz nueva. Y perfecta, porque la voluntad de Dios no tiene errores. La voluntad de Dios no tiene errores. Así que esté firme y en paz. Aguanta, permanece. No te rindas, no te des por vencido. Te está capacitando el Señor. Tu comienzo hasta ahora está iniciando, quizás. Pero ¿cuántos saben también que el Señor está acelerando los tiempos? El Señor está abriendo los cielos. Sé fiel en el nombre de Cristo Jesús. Es diciembre, una no más. No, fiel a Dios en tu proceso. Porque por una puedes perder la voluntad de Dios. Por una puedes perder el propósito de Dios de tu vida. Por una, todos tus ayunos, todas tus oraciones de este año pueden ir a lo más profundo de tu vida y dañarte. Mantente fiel. Y te digo algo más tremendo, y perdóneme, no quiero manipularte desde este altar. Las luces de Navidad son bonitas, el árbol y la decoración, pero quiero decirte algo, esas luces en algún momento se van a apagar. La luz de Dios no se va a apagar nunca, eso es eterno. La comida sabrosa que tanto nos gusta compartir en estas fechas de unidad, en estas fechas familiares, pues eso se acaba, eso también tiene su límite. La única comida que es eterna es la palabra de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la obediencia de Dios. Eso sí permanece. Los regalos, esta fecha de regalos, de consumismo, tremendo, ¿no? Ayer veía, bueno, no vi noticias, fue por redes sociales. No sé, en Bogotá el Centro Mayor Plaza fue el que más rindió con no sé cuántos miles de millones de pesos. Y yo decía dentro de mí, todas esas cosas pasan. La lavadora se daña, la nevera se daña, el proyector se daña, el carro, todo se daña. Lo único que no se daña es nuestra vida y nuestra relación con Dios. Eso no se daña, eso no se acaba. Eso es eterno. Eso es lo que permanece para siempre. Por eso sé fiel en estas fechas. Estas fechas, dile al que está al lado, es para mayor oración, para mayor ayuno, para mayor gratitud, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que viene un familiar de Bogotá, Medellín, España, Inglaterra, acérquelo a Cristo Jesús. Siémbrele esa luz, siembre ese alimento espiritual, para que él diga, uy, Dios santo, esta gente está en la línea de batalla, está en el propósito de Dios. Mi segundo ítem, por favor, para los que están tomando ese apunte: el proceso de David. El comienzo de David, el proceso de David. Aunque tu inicio sea pequeño, Dios te prepara antes para cumplir la promesa. Y eso fue lo que pasó con David. Lo preparó, lo formó para ir a enfrentar ese Goliat. ¿Cuántos gigantes tienes en tu vida? ¿Cuántos procesos hay en tu vida que ya los ves como gigantes? No sé, tú sí y el Señor sí. Lo único que yo te digo hoy acá: mantente valiente, mantente firme. No dejes de ir a tu célula, no dejes de congregarte, no dejes de hacer tu devocional, no dejes de orar, no dejes de tener tu altar familiar. Mantente firme, porque el Señor hoy nos dice: antes de darte mi bendición, yo te prepararé, yo te formaré. Mire, hay algo que yo rescato de esta porción bíblica, y es que David fue tan fielmente formado en su proceso que tuvo autoridad de decretarle a ese diablo que estaba derrotado antes de enfrentarse. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en estas fechas. Diga conmigo hoy: háblele a ese proceso,
El proceso no es tu esposo. El proceso no es tu esposa. Uy, es que estoy en un proceso con mi esposa. Es un genio y es un temperamento. No, el proceso no es tu esposa. El proceso es ese demonio que está allá adentro operando. Demonios de desorden, de despilfarro, de maltrato, de violencia. Demonios de brujería, hechicería, escasez, rebeldía. Ese es tu proceso. Pero el Señor tiene el control, Jairo. El Señor tiene el control de todo. Él nos prepara para después recibir la bendición. Mira lo de David. David fue ungido y tuvo que esperar 27 años para empezar a gobernar, para empezar a ser medio coronado. Ungido y le tocó esperar. No te impacientes. ¿Cuántos saben que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia? Y por eso en Agua Azul tenemos una tarea. Estamos con el Salmo 37:1. No te impacientes a causa de las riquezas del impío, porque las riquezas del impío serán destruidas, son malditas. Hay mucho cristiano, yo digo cristiano porque pues, no sé si habrán nuevos, que votan la voluntad de Dios, que no soportan el proceso de Dios, porque todo momento, en todo tiempo se están comparando con el impío. Yo en oración, yo hago célula, yo esto, y con este ranchito. Tranquilo que tu comienzo no va a ser lo mismo que tu final. Vamos a terminar este año bien para comenzar uno mejor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para comenzar uno mejor en el nombre de Cristo Jesús. No te compares con el impío, porque las riquezas del impío son destruidas. Tu riqueza, tu bendición es eterna y es poderosa. Por favor, no cometamos más ese error. Y es uno de los errores que más ataca al Hijo de Dios: compararse con el impío. Si mi casa es de oración, si yo ayuno, si yo hago voluntariado, si yo vengo a la iglesia, y este que bebe, este que roba, y mire cómo crece, mire cómo va, mire cómo está. Cuidado, tu proceso es diferente. Tu proceso tiene un final grandioso. Tu proceso tiene un final poderoso. El de los aquellos no. Y le dejo una tarea, iglesia: Salmo 37 completo. La casa del justo será bendecida, mas la casa del impío será destruida. ¿Vas a aguantar la voluntad de Dios? ¿Vas a aceptar la voluntad de Dios o la voluntad de Satanás? La voluntad de Satanás, ¿cuál es? Vuelve a la iglesia en enero. Ahorita estamos todos relajados. Ya los niños salieron del colegio, ya estamos haciendo evaluación en la empresa, ya está el arbolito, ya está la comida, la natilla, el buñuelo. Bájale la guardia, bájale la guardia. El otro año, esa es la voluntad de Satanás. La voluntad y el propósito de Dios es 365 días fieles a Cristo Jesús, sirviendo a Cristo Jesús, adorando a Cristo Jesús, dando gracias a Cristo Jesús por todo. Esa es la voluntad de Dios. Salmo 37, iglesia, completo. En el nombre de Cristo Jesús, tarea. Entre la unción y la corona, David vivió su mayor proceso. Gigantes, persecuciones y traiciones, cuevas y lágrimas fueron el proceso de David. Fue ungido, pero ungido, mire lo que experimentó: una pelea con un gigante y un ejército. Siendo ungido, experimentó persecución. Su hijo Absalón lo quería matar. Contrató 12,000 soldados para destruir a su papá. Siendo ungido, Jairo, siendo ungido, fue traicionado por otros soldados. Siendo ungido, soportó cuevas, lágrimas y dolor. Y aquí, con un resfriado, soltamos la voluntad de Dios. Ayer, un muchacho que está en el proceso de desintoxicación de drogas. Lo vimos aquí sentado, en esa silla lo vimos sentado. Ayer, a la afuera de esa fundación, pidiendo la ropa que se le quedó. Otra vez está en la calle. Le dije: hermano, ¿y soltaste el proceso? Me dijo: sí, es que en mi casa mi mamá se peleó con mi padrastro y eso a mí no me gustó. Le dije: ¿y usted soltó el proceso de Dios por una pelea en su casa? 2 años de formación y no pudiste soportar la voluntad de Dios y el proceso de Dios para mantenerte fiel. Me dijo: no, pastor, entré en rebeldía. Y ustedes vieron el aspecto de ese muchacho. Terrible, olía terrible, su rostro terrible.
Así es como quiere Satanás. Por una gripa, llovió, peleé con la esposa, me duele la cabeza, no me pagaron hoy, no tengo como para los recibos, no tengo esto, y sueltan el proceso de Dios, sueltan la voluntad de Dios. Mire lo de Pablo en 1 Corintios: encarcelado 5 veces, vituperado, castigado, flagelado, encarcelado, juzgado injustamente, y se mantuvo firme en la línea de batalla, en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. ¿Y sabe dónde está Pablo hoy sentado? A la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Ese lugar es para ti, ese lugar es para tu familia. Tu lugar no es el infierno, tu lugar es el Hades de la bendición. Pero necesitamos soportar y aguantar los procesos. Ayer tuve una escena, lo voy a compartir, me quedan todavía unos minutos. Estaba yo hablando con el director de la fundación, entrábamos con unos alimentos, y ese muchacho que les digo estaba como a unos 10 metros. Salieron unos muchachos y lo agarraron. Yo dije, ¿qué pasó acá? Durísimo, le iban a entrar fuerte a la fundación bajo su voluntad. Y el director dijo, no, suéltelo, qué pena ahí con el pastor. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque lo van a meter así. Me dijo, la mamá me dijo que a donde lo viera le echara mano. Y está acá pidiendo una ropa porque está oliendo feo y tal, pero no le voy a entregar la ropa. Que él entre por su voluntad. Y eso sí que me clavó ayer. Mire, Dios no va a pelear contra tu voluntad. Si tú quieres seguir en el pecado, la palabra de Dios en Apocalipsis 17 dice: el que quiera seguir pecando, que peque. El que quiera seguir en maldición, que peque. Ya sabe cuál es su lugar. Pero el que es santo, que se santifique más. El que es justo, que siga siendo justo más. Y hoy desde aquí, desde este altar, le digo: ¿usted quiere seguir el propósito de Dios, la voluntad de Dios? Porque o si no, tiene otro camino: seguir la voluntad de Satanás y el camino de destrucción que te espera. Y no solamente a ti, a todos los de tu casa. Porque un padre de familia que se suelte de la voluntad de Dios, que se suelte del propósito de Dios, no solamente él está en pecado, toda su casa, su esposa y sus hijos. ¿Dónde está eso, iglesia? En Oseas 4:6 al 9. Qué tremendo, ¿no? Que cuando un padre de familia, padre, no madre, padre, varón, hombre, se suelta de la voluntad y del propósito de Dios, toda su casa está en peligro. Y cuando uno pasa por los billares, algunos billares, iba a decir que Yopal, de otros billares, esa cantidad de padres ahí metidos, ¿no? Taqueando, y uno dice, uy, Dios santo, ¿dónde están los evangelistas? Todas esas familias corriendo peligro. Y por eso hoy lo vemos. Ayer vieron la noticia: un joven de 17 años en Cali mató a su mamá, a su papá y a sus hermanos porque le prohibieron verse con una novia virtual. Virtual, no carnal, así, en carne, virtual. Sacó y les disparó. Nuestra juventud. Ay, eso es normal que se casen. Ay, eso es normal que, bueno, que se casen, sí, que tomen. Eso es normal que se droguen. Eso es normal que a los 15 años vayan a fiesta. Eso es normal. Por favor, no se acostumbre a eso. Eso es hacer la voluntad de Satanás. Y hoy hay hogares condenados por eso. Padres que no quieren tener relación ya con su hija porque su hijo o su hija ya cayó en pecado, y viene un espíritu de visión para destruirles. Y quiere que les diga algo más duro de iglesia cristianas: o hacemos la voluntad, nos permanecemos fieles en el propósito de Dios, o vino el que usted ya sabe. Mi tercer encabezado: el final de David. Dios cumple su voluntad en el tiempo perfecto, ya se los había dicho. Después de años de espera, lágrimas y fidelidad, David finalmente se sentó en el trono. ¿Cuántos están visualizando el trono? Ahora, visualizar no es imaginar, visualizar es creer. Dígale al que está al lado: visualizar no es imaginar, visualizar es creer. Visualizar es creer. Yo les dejo una tarea también, aparte del Salmo 37, por favor.
Busque una palabra de Dios, busque una rema, para que usted no imagine, sino crea cómo su hogar es levantado, su salud es levantada, sus finanzas es levantada, su llamado es levantado, su matrimonio es levantado. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Busque esa palabra desde ya. Dígale: Espíritu Santo, necesito una palabra para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Eso hizo David. Tuvo un comienzo, tuvo un propósito y ahora tiene un final. ¿Cuántos saben que lo más poderoso de un negocio es su final? No es como terminemos, no es como comencemos, es como terminemos. Y eso es de lo que nos habla este capítulo. La voluntad de Dios es darte un final mejor y un comienzo poderoso. Esa es la voluntad de Dios, ese es el destino de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. No te rindas, mantente en el proceso, como lo hizo David. Mantente en el proceso. Dios no ha renunciado a tu promesa. Mantente en el proceso. Dios no ha renunciado a tu promesa. Tal vez Satanás te diga: ya, tire ese hogar. Mire, usted sigue batallando con el trago, con el cigarrillo, con la pornografía. Tire ese proceso. ¿De qué le sirvió ese encuentro? ¿De qué le sirvió ir a convención en enero si vea otra vez mentiroso, violento con su esposa? Por favor, no escuche más esa voz. Dile: Señor, tal vez mi comienzo es pequeño, triste y doloroso, pero hoy quiero acercarme a tu voluntad. Hoy acepto tu propósito, hoy acepto tu destino, porque tú me vas a dar un lugar mayor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Mi conclusión: no temas a tu comienzo, no huyas de tu proceso, no dudes del final que Dios ha diseñado para ti. Amén. No dudes del final que Dios ha diseñado para ti. La voluntad de Dios sigue siendo perfecta. El propósito que Dios tiene para tu vida es un propósito de bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias en esta hora de la mañana por cada familia que está aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, bendito Rey. Hoy tú nos das una cita en Eclesiastés 7:8. Mejor es el final de un negocio que el comienzo. Mejor es como terminamos que como empezamos. Señor, hoy tú nos enseñaste que David tuvo un inicio humilde, un proceso doloroso, pero tú le diste un final. Y así yo lo veo sobre cada una de estas familias. Así como tú estás, amada iglesia, vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a arrepentirnos, porque quizás en algún momento de nuestras vidas hemos querido tirar a la caneca, a la basura, la voluntad de Dios y el proceso de Dios. Pídele perdón ahí donde estás. Tal vez has renunciado a pelear por tu esposo en oración, a pelear por tu esposa, por tus hijos, y has permitido la ira, el enojo, has permitido el desánimo, el temor, el miedo. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Dile: te pido perdón, estoy arrepentida, arrepentido, porque quise abandonar el proceso de mi llamado. Quise abandonar el proceso de mi hogar, de mi relación contigo, de mi relación con mis hijos. Perdóname, Señor, porque por causa de esto, la ira, el enojo, la rabia, la contienda, la enemistad ha tocado las puertas de mi corazón y de mi mente. Perdóname, Señor. Ha sido tan fuerte esto, Padre, que la murmuración, el renegar, el lamentarme ha estado sobre mí. Perdóname, perdóname. Estoy arrepentido. Pídele perdón ahí donde estás.
Tal vez estás en esos comienzos de tristeza, de dolor como David. Eso va a ser pasajero, temporal, te dice el Señor. Alíñate a mi batalla. Empieza a hacer mi voluntad. Empieza a conocer mis tiempos. Porque tu comienzo yo tengo el control de tu comienzo. Yo tengo el control de tu comienzo. Y quiero perfeccionarte en tu final. Quiero formarte, quiero pulirte. Hoy el Señor te dice: te estoy puliendo, te estoy moldeando, te estoy capacitando para cosas grandes. No murmures, aguanta, aguanta, búscame, porque te estoy formando, te estoy capacitando. Señor, hoy apelamos a tu sangre preciosa para que tú traigas sanidad espiritual sobre todos nosotros, Dios. Tu mayor necesidad no es el carro, la casa, nos dice el Señor. Tu mayor necesidad es hacer mi voluntad. Tu mayor necesidad, iglesia, es que entienda mis tiempos. Señor, acá estamos. Gracias, Espíritu Santo, porque David tuvo un comienzo, tuvo un propósito, pero tuvo un final. El final de David fue glorioso, así como yo hoy veo el final glorioso de todos los que están aquí hoy reunidos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, lávanos con tu preciosa sangre. Tu sangre tiene poder para meternos en tu voluntad, para entender tus tiempos y ser fieles a ti. Iglesia, el Señor te dice: hay un final grandioso para ti. En este tiempo necesito más oración, necesito ayuno. Hastiado estoy de sacrificios. No quiero sacrificios, quiero obediencia. Quiero obediencia, quiero fidelidad para colocarte en un mayor lugar. En el nombre de Cristo Jesús, nos dice, iglesia, el Señor. Yo quiero ver las manos levantadas de los que tienen una necesidad física. Quiero orar por ustedes, póngase en pie. Necesidad financiera, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Problemas en casa a través de los pleitos, las contiendas, levante su mano, póngase en pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, ahora mismo, hoy te presentamos toda persona, todo ser que haya venido a tu casa con alguna necesidad física. Tócalo, Padre Santo, levante su mano. Tócalo, Espíritu de Dios. Problemas, dolores de cabeza, dolores en cualquier parte del cuerpo, Padre, ahora mismo en medio del proceso, hoy ella, hoy él levanta su mano y acepta tu voluntad, acepta tu tiempo ahora, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios sanarte, es el tiempo de Dios para sanarte. Levanta tu mano en esta hora de la mañana. Tócalo, Espíritu Santo. Toca al Espíritu de Dios. Padre, tomamos tu autoridad, esa de Mateo capítulo 10 versículo 1. Señor, tú nos diste autoridad para echar fuera demonios. En el nombre de Cristo Jesús, en la voluntad tuya, en el tiempo tuyo, hoy oramos conforme a tu voluntad, creyendo que este hombre recibe sanidad. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, recibe sanidad, recibe sanidad, recíbela. Es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de tu sanidad. Es el tiempo de tu milagro físico. En el nombre de Cristo Jesús, créelo,
Créelo ahora. Dígale: Señor, gracias. Lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora mismo, problemas y amargura financiera, ahora, Señor, lo atamos y lo encadenamos y lo lanzamos a lo más profundo del mar, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora trae sanidad financiera, Señor, en tu voluntad y en tu tiempo. Padre eterno, Padre poderoso, príncipe de paz, sobre aquella necesidad, sobre aquella persona, en el nombre de Jesús. Imagina, cree como el Señor está sanando tu cuerpo, está sanando tus finanzas. Créelo ahora, créelo ahora. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Crea, iglesia, crea, hijo de Dios. Tú estás en la voluntad de Dios, tú estás en el propósito de Dios. Crea por esa sanidad. Has venido a la casa de Dios a recibir ese milagro. En el nombre de Cristo Jesús, visualiza, cree en esas finanzas sanas, firmes, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos, Padre eterno, te presentamos los hogares destruidos, los hogares que están siendo atacados, de tu casa, de tu iglesia. Señor, tu mano poderosa, trayendo unidad, trayendo perdón y amor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos en el propósito, en la prueba, Señor, que tú les has traído. Hoy oramos conforme a tu voluntad. Trae espíritu de unidad. Iglesia, la palabra de Dios dice en Lucas 11: toda casa dividida caerá. Toda casa dividida será destruida. No lo aceptes, no te conformes con eso. Dile: Señor, acepto tu voluntad. Tu voluntad es que yo ame a mi esposa, ame a mis hijos, ame a mi esposo. Tu voluntad es que yo perdone. Tu voluntad es que yo esté ahí, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Esa es tu voluntad, Señor. Si tú estás al lado de tu esposa, tómele las manos. Tómele la mano a tu esposa, abrácela, dile: hoy, Señor, como casa, declaro aceptar tu voluntad, tu propósito y tus pruebas, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abrácelo, abrázala en esta hora. Dile: mi amor, vamos a aceptar la voluntad de Dios. Vamos a aceptar los tiempos de Dios. No nos vamos a afanar, no nos vamos a impacientar. Tal vez nuestro hogar empezó con un comienzo difícil, doloroso. Pero ¿sabes qué te digo, amor? Princesa, campeón, nuestro final será grandioso. Nuestro final será grandioso. Si tienes a tus hijos ahí también, tómenlos, por favor, aunque están en zona 15. Nuestro final será grandioso. Dile: nuestro final será grandioso. Grandioso. Créelo, no lo imagines, créelo. Como la bendición de Dios empieza a caer hoy, 30 de noviembre. Cree cómo la bendición de Dios empieza a sanar esa área afectada. Cree, iglesia. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cree. Vas a tener bendición hasta para ayudar a los de tu casa, a tus amigos, a tus vecinos, porque haces mi voluntad, te dice el Señor, porque esperas en mis tiempos. David fue ungido, pero 27 años después fue que fue coronado. Señor, gracias por este tiempo. Te amamos, Señor. Gracias, gracias. Así como está, iglesia, empiece a darle gracias a Dios por el recibido. Dile: gracias, Señor, por mi hogar. Gracias por mi casa. Gracias por mi vida. Vamos, levanta tu voz en esta hora de la mañana. Él no abandona tu proceso. Él es fiel a tu proceso. Él fue fiel a David, fue fiel a Moisés, a José,
a su Hijo Jesús, y hoy Él es fiel contigo. No temas de tu comienzo, no huyas tu proceso. Cree que el final de Dios para tu vida va a ser glorioso. En el nombre de Cristo Jesús, dale gracias ahí donde estás. Dale gracias, gracias Señor. Gracias por este nuevo año. Este año no es un título, no es un nombre, no es un calendario. Este año tiene nombre: 2026, año de hacer la voluntad de Dios, año de aguantar el propósito de Dios, año de soportar las pruebas para ver tu gloria, para ver tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso a Cristo Jesús en esta mañana. Gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias eterno Rey, gracias, gracias. Dile al que está al lado: es mejor el final que el comienzo. Mírelo a los ojos, dígale: es mejor el final que el comienzo. Eso, Dios los bendiga. Buenos días, y qué palabra tan poderosa que nos compartía el pastor William en esta mañana. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy, que nuestro comienzo no determina nuestro final. Entonces, si de pronto estás pasando un proceso difícil en este momento, quiero decirte que el Señor tiene ya todos sus planes para tu vida, y siempre van a ser planes de bien y no de mal. Y yo quiero saber en esta mañana quién nos acompaña por primera vez. Que levante su mano. ¿Hay alguien que nos acompaña? Bienvenido. Por acá, bienvenido. ¿Alguien más nos acompaña por primera vez? Bueno, entonces a las personas que nos acompañan hoy por primera vez, me gustaría hacerles una invitación. Y es a que hoy puedan abrir su corazón y permitir que Jesús entre a sus vidas, que Él empieza a tomar el control de ahora en adelante. ¿Les gustaría? A las personas que nos acompañan por primera vez. Entonces los voy a motivar que por favor se pongan de pie, ahí donde están, solo se ponen de pie. Y vamos a hacer una oración, la iglesia los va a acompañar, yo les voy a dirigir en la oración. Va a ser una oración sencilla, una oración corta. Solo les pido que por favor se pongan de pie un momento, ahí donde están. Y van a poner su mano, la mano en el corazón, y van a repetir esta oración conmigo. Amado Jesús, hoy te doy gracias por haberme traído a tu casa. Gracias porque entendí que este proceso que estoy viviendo es parte de tu propósito para mi vida. Gracias porque entiendo que has puesto los ojos en mí, y por eso hoy abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes en él. Toma el control de mi vida, de mis pensamientos, de mi corazón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Y a partir de hoy quiero caminar de tu mano y no tomar ninguna decisión sin tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y cómo les decimos? Bienvenidos. Esta es su casa, y me gustaría saber si de pronto alguno de los que hizo esta oración no le tomaron los datos al inicio. Al ingresar a la iglesia hay un módulo. Si de pronto no les tomaron los datos, acá hay una asesora que tiene un cartelito de bienvenidos, entonces se pueden acercar a ella para que le tomen sus datos, para que estemos orando por sus peticiones. ¿Listo? Entonces, si de pronto alguien no se registró al comienzo cuando llegó a la iglesia. Bueno, y hoy el Señor me dio el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de la ofrenda, y me parece tremendo porque escuchaba el mensaje que estaban predicando y decía: Señor, definitivamente esta palabra viene de parte de ti. Y el título de este mensaje se llama Una ofrenda conforme al corazón de Dios. Y yo creo que cuando decimos
conforme al corazón de Dios, pensamos en David. Y David fue un hombre que aprendió a vivir conforme a la voluntad de Dios, que no fue fácil porque tuvo que pasar muchos procesos dolorosos y difíciles, pero el Señor sabía que cumpliría su promesa. Y este joven, porque fue un joven cuando lo ungieron rey, tenía 16 años y le dijeron, vas a ser rey de Israel, pero resulta que pasaron aproximadamente 15 años para ver el cumplimiento de esa promesa. Entonces, así como nos decían, no nos desesperemos porque a veces Dios nos da una promesa y queremos verla cumplida en un mes, a la semana, al otro día, pero el Señor quiere saber cómo está nuestro corazón y si el proceso se ha alargado, no es por culpa de Dios, sino es por culpa nuestra, porque no hemos aprendido algo que teníamos que aprender. Entonces el Señor quiere moldear nuestro corazón, porque primero, antes que la bendición, está interesado en que nuestro corazón sea moldeado en el propósito de Él. Cuando estamos en esos procesos difíciles, sé que a veces es difícil permanecer, es difícil perseverar, es difícil seguir confiando en Dios, pero el Señor hoy nos dice que todo lo que estamos viviendo tiene un propósito y es que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero compartirles una palabra en Primera de Crónicas 29. Y qué tremendo que el mensaje se llama respecto al comienzo y al final, porque esta palabra de Primera de Crónicas 29 habla del final de los días de David. Y después de que David fue ungido como rey y en esos 15 años que pasó de proceso vivió muchas cosas. No sé si ustedes recuerdan que él se enfrentó a un gigante, que lo pudo vencer a pesar de que nadie se enfrentaba, pero también fue perseguido por Saúl porque le tuvo envidia, dice que le tocó vivir en desierto, en cuevas, huyendo. Prácticamente esos 15 años él estuvo huyendo de Saúl para que no lo matara. Y aún después de ser rey, él vivió muchos procesos con sus hijos. Una de sus hijas fue abusada, eso ocasionó que entre sus hijos se crearan discordias. Uno quiso matar al hermano, luego un hijo quiso matarlo a él. Bueno, él vivió muchas cosas, pero algo que David nunca olvidó es quién era Dios para él y que a pesar de todas las cosas que le estaba pasando, nunca pensó en alejarse de Dios. Y en Primera de Crónicas 29, David siempre tuvo un anhelo en su corazón y fue construir una casa para Dios, o sea, eso era un deseo que él tenía. Y él dijo, voy a hacer una casa para Dios como Él se la merece. Y resulta que él dijo esto, pero Dios no se lo permitió y le dijo, no, tú no vas a construir casa, tu hijo Salomón va a construirme una casa porque tú has derramado mucha sangre. Pero él no dijo como, bueno, como mi hijo va a ser el que se va a encargar, entonces que él mire a ver cómo haga y cómo busque los recursos. No, él dijo, yo voy a preparar todo lo voy a preparar para dejarlo para mi hijo. Y en Primera de Crónicas 28 nos habla de los que él construyó los planos, o sea, él diseñó todo. Y luego en Primera de Crónicas 29, a partir del verso 2 dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada, para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata,
18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jehiel, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y yo leía esta palabra y yo decía, wow, qué tremendo el corazón de David. Y les voy a poner un poquito en contexto. Dice que David entregó 3,000 talentos de oro. Y entonces yo me puse a investigar a cuánto equivale un talento, porque yo pensaba que un talento era una moneda, pero resulta que un talento pesaba 34 kilos. Entonces, cada talento de oro pesaba 34 kilos. Y resulta que él dio 3,000 talentos de oro. Eso quiere decir que él dio en plata al día de hoy, si yo convirtiera ese peso de oro a dólares, serían 13,800 millones de dólares o casi 52 billones de pesos colombianos. Y yo decía, wow, qué tremendo el corazón de David. Y dice que aparte del oro que dio 7,000 talentos de plata. Y esos 7,000 talentos de plata al día de hoy equivaldrían casi a 1.6 billones de pesos o 432 millones de dólares. Entonces, esta ofrenda que dio David no era cualquier ofrenda. No dijo como, ay, bueno, voy a dejarle alguito ahí como para que construyan la casa de Dios. Era la ofrenda, o sea, era algo que determinaba su final, porque él sabía que le quedaba poco tiempo. Entonces él dijo, bueno, voy a dar todo lo que tengo para el Señor. Pero él hizo una pregunta al pueblo y les dijo, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y entonces lo tremendo es que dice que los jefes de familia, ¿cuántos jefes de familia hay aquí? Dice, y los príncipes de las tribus de Israel, o sea, todos los hijos, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y tampoco dieron poquito. Dice que ellos dieron, si fuese lo que les digo yo, convertí 5,000 talentos de oro, que equivaldría hoy a 86 billones de pesos, 10,000 talentos de plata, que equivaldría a casi 33 billones de pesos al día de hoy. Dieron entre todo el pueblo. Y dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y yo decía, uy, qué tremendo, o sea, todo el mundo estaba de fiesta porque pudo haberle dado al Señor, o sea, y no le dio poquito, le daba generosamente. Y dice luego David de que hacen esta ofrenda, él dice en el verso 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido ahora está aquí y ha dado para ti espontáneamente. Y dice en el verso 18 en Primera de Crónicas 29, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Y yo dije, uy, Señor, qué tremendo, porque la oración de David era que el pueblo siempre tuviese en su corazón ese deseo de darle al Señor para su casa. Y no sé si de pronto usted nunca ha sentido ese deseo, o tal vez lo tenía y lo ha dejado de hacer. Pero yo le invito hoy a que esta oración, así como la tuvo David, pueda venir como una revelación a su corazón, de alegrarse por dar para la casa de Dios. Y yo les cuento que más o menos hace como unos 10 años, al poco tiempo que nos casamos con mi esposo, vivimos un tiempo muy difícil, económicamente en escasez, o sea, difícil era que no teníamos ni para la gasolina de la moto, que embarazada
como a los 6, 7 meses de casarnos, no teníamos ni para a veces la leche, los pañales, o sea, eran épocas muy difíciles económicamente. Y recuerdo que yo le oré al Señor que no quería vivir más así, que no quería estar en esa escasez, como viviendo al ras, como sobreviviendo. No sé cuántos a veces se sienten así, como que reciben el sueldo y ya el otro día no sabe qué pasó. Digo, como el mapache con el masmelo, que lo recibieron y se hundió y ya no supieron qué pasó. Y nosotros era igual, como que de pronto recibíamos algo y ya no sabíamos qué se había hecho. Y me acuerdo que el Señor trajo a mi corazón una palabra en Ageo 1, que se las quiero compartir. Y dice que desde el verso 2, dice que nosotros nos esforzamos tanto, en el verso 3, perdón, dice, también vino esta palabra de parte del Señor. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice el Señor. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Y entonces entendí que era por culpa nuestra que estábamos como estábamos, porque esperábamos mucho, pero dábamos poco. Y no es por la cantidad en la ofrenda que demos, en los pactos, en los diezmos, en las primicias, sino es la actitud del corazón que tengamos para darle a la casa del Señor. Y si usted de pronto está viendo esta situación de un proceso económico, donde no tiene a veces aún para comer, para pagar el arriendo, para pagar los compromisos, el Señor está diciendo, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Entonces yo dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor trajo la revelación de la ofrenda y los diezmos en esa oportunidad. Y puedo ver que desde ese día que en mi corazón nació ese deseo de darle al Señor lo que corresponde y ser fiel, hubiese mucho, hubiese poco, el Señor nos ha bendecido de una forma tremenda. Yo decía, meditaba en estos días en la bondad de Dios y yo decía, qué tremendo que con el primer embarazo de nuestro primer hijo, no teníamos, como les decía, ni para la gasolina, los pañales, la leche. Y en este tercer embarazo que estamos esperando, nuestro tercer hijo, el Señor me permitió aún viajar. Hace unos días llegamos de Argentina junto con mi esposo. Y yo dije, qué tremendo que el Señor, cómo cambia las cosas, de no tener nada, así como fue David, de ser pastor de ovejas, de ser llamado de atrás, de ser el que nadie daba un peso por él, a ser el rey de Israel. Y el Señor cada vez que promete algo, Él siempre lo cumple, pero el Señor está esperando cuál va a ser la actitud de mi corazón frente a cada proceso que vivimos. Y yo los motivo ahí a que tomemos una ofrenda, si la ha traído preparada, su diezmo, su ofrenda, su pacto, y los motivo a que se puedan poner de pie, y que así como David describía en esta porción de la palabra, como el pueblo se alegró cuando dio para el Señor, para su casa. O sea, vino una alegría al pueblo, al corazón de David por poderle dar al Señor lo que le corresponde. Y él dijo, solo por ti es que puedo dar esto. Porque lo que yo les decía, les mencionaba las cifras, no era poquito, o sea, era mucho. Pero ellos lo dieron porque entendieron que era el tiempo de darlo, porque tenían un corazón agradecido, porque sabía que todo provenía de Él. Entonces vamos a orar para que el Señor hoy traiga esa revelación y ese corazón que tuvieron en ese tiempo el pueblo de Israel. Amado Señor, hoy te damos gracias, gracias por tu palabra, por tus promesas, porque siempre son fieles. Sabemos que tus promesas siempre se cumplen, Señor. Y hoy te bendecimos porque tú nos has dado, nos has sostenido, nos has alimentado. Gracias, Señor,
porque sabemos que en estos tiempos difíciles de proceso, de escasez, donde esperamos mucho, pero recibimos poco, porque sabemos que tal vez a veces nos hemos sentido frustrados y cansados de no ver la respuesta de parte tuya, Señor. Pero hoy tú nos estás trayendo una revelación y te pedimos que tú traigas a nuestro corazón el deseo de dar para tu casa, aun cuando tengamos o no tengamos, de alegrarnos en el dar, porque de ti provienen las riquezas. Tú eres el que da el poder, el que da la fuerza, el que abre las puertas, el que nos da el empleo, el que trae los clientes. Todo es por ti, Señor. Y hoy te bendecimos, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno que nos ha sostenido hasta aquí. Gracias porque nuestro comienzo no determina nuestro final. Este proceso no determina mi final. No quiere decir que así voy. Gracias, Señor. Y hoy anhelamos darte con alegría. Anhelamos darte con gozo, con gratitud, entendiendo que todo es por ti, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y mientras recogen la ofrenda, ay, qué pena, me gustaría saber de los que están aquí, ¿cuántos ya se pudieron inscribir a la convención internacional? ¿Alguno ya lo ha podido hacer? Bueno, si no lo ha podido hacer, los motivo a que puedan inscribirse. Aún está con descuento la convención. Aprovechen el descuento. Los que tienen niños, recuerden que los cupos a veces son limitados, se acaban muy rápido los cupos de los niños. Nosotros ya realizamos la inscripción de nuestra familia con mi esposo, con mis hijos para la convención. Sabemos que va a ser un tiempo sobrenatural, porque la palabra para esta convención es que vayamos y hagamos discípulos, que llevemos el evangelio hasta el final de la tierra. Y creo que ese es el propósito de parte de Dios en este tiempo, despertar a su iglesia para ir y compartir el mensaje, para no quedarnos callados, para que todas esas sillas que están vacías puedan estar llenas. También los motivo a que podamos seguir juiciosos asistiendo. Como decía el pastor William, no bajemos la guardia ahora en diciembre, asistiendo a las células, asistiendo a las reuniones. No nos relajemos en diciembre, sino que sigamos perseverando. También los motivo a que puedan asistir y conectarse virtualmente los martes y los viernes a la intercesión a las 5 de la mañana. Si no sabe cuál es el link, pregúntele al líder, si no al final lo puede preguntar. Bueno, los motivo entonces a que puedan ponerse de pie. Vamos a orar para despedir la reunión. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tus palabras, por tus promesas, porque sabemos que se cumplirán en el tiempo en el que nosotros estemos preparados para recibirla. Hoy te bendecimos, bendigo tu iglesia, te pido que los lleves en paz y en bendición, que tú los guardes y que coloques un cerco de protección alrededor de ellos. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que Dios los bendiga.